Esta es la clase de la fe sencilla. Yo me llamo Juan Beriken y vamos a estar viendo la palabra, algo tan importante y a la vez tan sencilla que es caminar por fe. Por eso llamamos la clase la fe sencilla. No es difícil, no es difícil. Es fácil vivir en fe. No es difícil. Digan conmigo, no es difícil. Es fácil caminar en fe. Algunos predicadores yo les escucho y yo veo que como predican sobre la fe y tiene tu brazo derecho para arriba y el otro para abajo y te tiene todo torcido y dice, eso es la fórmula para caminar en fe. Tú dices, bueno, yo no puedo caminar así. ¿Okay? No es complicado, es fácil, es fácil. Es fácil creerle a un Dios que nunca ha fallado, que nunca ha negado su palabra, que siempre es fiel, que lo que ha escrito está, es cierto, no hay vuelta de hoja. ¿Cómo va a ser difícil? ¿Cómo va a ser difícil? No ha dejado donde podemos dudar. Lo único que lo hace difícil es cuando no entendemos su voluntad. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas orando, Señor, si sea tu voluntad? No están en fe. ¿Cómo puedes tú estar en fe si no conoces la voluntad de Dios? Pues mejor ahorra tu respiro, porque esa oración no va a ser contestada. ¿Por qué? Porque lo que no es, la fe le agrada a Dios. A Dios le fascina, le agrada. Para Dios es lo más maravilloso un ser humano, un hombre que se atreve a creerle por lo que dice. No hay nada mejor. No hay nada mejor para Dios. Un hombre que dice, si mi Dios lo dijo, yo lo creo. Y yo camino sobre ello, aunque no lo veo. Eso estuvo bueno, ¿verdad? Aleluya. Busquen sus Biblias en el libro de Hebreos 12. Hebreos 12. Igual el día de hoy les voy a dar unos cimientos a la fe, algunas cosas claves para comenzar a entender. Hay algunas personas que no caminan en fe, que no saben qué es la fe, porque confundan mucho el antiguo pacto con el nuevo pacto. Por eso les pedí que leyera Hebreos 10, 11 y 12. ¿Cuántas veces? 10 veces. Si quieres 20, adelante. Está bien, te haría muy bien. No te va a hacer daño. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar lo que dice en versículo 18. Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la obscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿qué significa todo eso?
Subraya ahí en versículo 18, no habéis acercado. Subraya ahí donde en versículo 18, donde dice, no habéis acercado. O puedes decir, no has llegado. Y luego versículo 18, 19, 20 y 21 nos habla acerca de lo que no hemos llegado. No vamos a tomar mucho tiempo de verlo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a eso. ¿Verdad? ¿De qué está hablando? El Antiguo Testamento. Habla de un montón de manifestaciones afuera. ¿Sí? Habla de un montón de manifestaciones de afuera. Pero la Biblia dice que no hemos llegado a eso. En versículo 22 dice, sino que os habéis acercado. Subraya eso. Os habéis acercado. O que nosotros hemos acercado o hemos llegado y ahora nos dice a lo que hemos llegado. Está haciendo una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo único. Y nos dice que nosotros hemos llegado. Vamos a ver a lo que hemos llegado. A la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, vemos en versículo 18 a versículo 21 que no hemos llegado a eso, sino que no ha terminado, nada más sucedió algo con ello. Vemos en el Antiguo Testamento que había un montón de manifestaciones afuera, exteriores, que lo podemos llamar. Nube, columna de fuego, se temblaba el monte, que esto, que otro, que el otro, que el otro. Nada sucedía adentro del hombre. Todo era algo exterior. Ahora, Dios no se ha dejado de manifestarse, sino que las manifestaciones, en vez de ser exteriores, ahora lo más tremendo es que son interiores. Dios obra en el interior del hombre. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios guiaba a su pueblo a través de condiciones y circunstancias foráneas o por decirlo de afuera. En el Antiguo Testamento, una vez más les digo, en el Antiguo Testamento Dios guiaba a su pueblo por cosas exteriores. Ellos veían con sus ojos. Se va la columna de fuego. Vámonos. Se va la nube. Dios está moviendo. Vamos. ¿Sí? Veía el monte temblar. Dios está sobre el monte. Eran puras manifestaciones exteriores. ¿Por qué? Porque Dios no tenía derecho de obrar en el corazón del ser humano. Jesús no había redimido al hombre todavía. Pero ahora nosotros hemos llegado al nuevo pacto. Lo que Dios hace, lo hace adentro. Lo hace adentro. Puede resultar con alguna manifestación afuera, pero es resultado de algo adentro. Nosotros hemos llegado a un nuevo pacto. El nuevo pacto de Dios. Dios ha hecho el hombre a través de Jesucristo. Y ahora Dios mora en el hombre. Diga conmigo, mora en el hombre. En el Antiguo Testamento Dios no moraba dentro del hombre. Él estaba afuera. Se veía su manifestación afuera. Ahora Dios en el nuevo pacto, Dios mora en el hombre. Cuando uno nace de nuevo,
algo sucede en el hombre. Mira versículo 23. Hemos llegado, y nos habla de un montón de cosas, y luego dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos. Hechos perfectos. Hemos llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuántos han sido hechos perfectos aquí en este lugar? ¿Cuántos? Quiero ver las manos, si hay algunos cuantos. ¿Y los que todavía no? ¿Y los que no saben? Bueno, ¿a poco no dice la Biblia que hemos llegado a eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿hemos llegado sí o no? Si la Biblia dice que hemos llegado sí o no? Sí. Entonces, hemos llegado a los espíritus de los justos. ¿Cuántos son justos aquí? Levanten sus manos. Levanta tu mano. Yo quiero que te des cuenta. ¿Alguien todavía no? Golpea ese cuate al lado. Tú has sido hecho justo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Nos quieres platicar acerca de ello? Ok. Dice, hemos llegado a los espíritus de los justos, hechos como. ¿Hechos como? ¿Hechos como? Perfectos. Ahora, esta palabra en el griego, perfecto, significa no. Aquí significa perfecto. Significa totalmente como Dios. Es perfecto. Así hemos llegado en nuestro espíritu. Así hemos llegado nosotros a la perfección. La Biblia me enseña que una tercera parte de mi ser es perfecto. Una tercera parte de mi ser es perfecto. ¿Están conmigo? Hemos llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, para entender lo que es la fe, tenemos que entender esto. Esos son los cimientos. Muchos no caminan en fe porque no entienden papas de la palabra. No entienden ni quiénes son, ni se saben cómo se llaman, no saben y dicen, bueno, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. ¿Sí? Yo soy un hombre de fe. Por la fe. ¿Sí? Y no es cierto. No es cierto. No saben qué dice la Biblia. Hemos llegado a los justos hechos como. Perdón, el espíritu de los justos hechos como. Entonces tú eres espíritu, vives en un cuerpo y tienes un alma. ¿Sí? Digan conmigo, soy espíritu, vivo en un cuerpo, tengo un alma. El verdadero Juan mora dentro de su casa. Esta es la casa de Juan. El verdadero Juan está mirando por estas dos ventanas. Quiero que que se den cuenta de algo. No somos cuerpo. No somos animales. Dios hizo algo especial, increíble con el ser humano. Ya que hizo el hombre del polvo, Él sopló aliento, sopló vida, dio al hombre vida. Y el hombre llegó a ser a un ser viviente, alguien con vida, llegó a ser un espíritu. Yo soy espíritu, yo vivo en un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo yo tengo una alma.
Mi alma tiene que ver con mis pensamientos, mis emociones. Mis pensamientos, mis emociones. Entonces, ¿yo soy qué? ¿Soy qué? ¿Vivo dónde? En un cuerpo. ¿Y yo tengo? Un alma. Ahora, cuando yo recibo a Cristo, en mi espíritu, ¿qué sucedió? La Biblia dice que yo llegué a la perfección. En mi cuerpo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando yo nací de nuevo, en mi espíritu, así como milagro, en una fracción de un segundo, ¡pum! Yo llegué a la perfección en el espíritu. ¿Qué sucedió con mi cuerpo? Pues nada. No sucedió nada con mi cuerpo. ¿Qué sucedió con mi alma? Bueno, llegó a la línea de ese proceso, pero ¿qué sucedió con mi alma? Nada. Nada sucedió con mi alma. Llegó a lo que dice Josué, llegó a un punto como que si aquí estuviera la raya, todavía se puede hacer eso. Aquí está el punto de arranque donde yo puedo comenzar un proceso de renovación. ¿Sí? Y en mi cuerpo nada pasó. Déjame avisarte de algo. Nada va a pasar en tu cuerpo hasta que mueres o hasta que venga Cristo. Tu cuerpo está loco. Tu cuerpo no quiere hacer la voluntad de Dios. Tu cuerpo quiere pecar. Sigues el cuerpo, jamás andarás en fe. Siempre andarás en líos. ¿Estamos de acuerdo? Tu cuerpo, tú lo tienes que castigar, tú lo tienes que dominar, tú tienes que alinearlo. Tú tienes que tomar las riendas de tu cuerpo. ¿Y quién eres? Tú eres espíritu. Tu espíritu tiene que tomar el control de tu cuerpo. Así en breve estoy dando una clase de espiritual a mi cuerpo. Ya después más adelante van a tener esta clase. Pero para que me entiendas, se necesita entender esto para entender cómo puedo yo andar en fe. Entonces dicen Hebreos que mi espíritu llegó a la perfección. Comienzo un proceso de renovación en la mente. Mi cuerpo, pues el cuerpo se pone, pues el cuerpo siempre está en un proceso de corrupción. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Hey? Ya los bebés, más o menos comienza a los 3-4 meses, yo creo. A los niños de bebés de como 3-4 meses llegan al punto más bonito de su vida. Y ya después de eso comienza el proceso de corrupción. Es la verdad. Aunque no le guste a él, que le diga. Las personas más grandes no les gusta eso, porque ya tienen más tiempo en el proceso. Vamos en el proceso. El espíritu perfecto. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Puede el espíritu mejorar? ¿Puedes tú hacer algo para perfeccionar aún más el espíritu? ¿Sí o no? Si yo he llegado a la perfección en mi espíritu, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabré yo la voluntad de Dios en mi espíritu? ¿Sí o no?
¿Cómo? Por el Espíritu de Dios que ha venido a morar dentro de mí. ¿Sí? Entonces, en mi espíritu está la voluntad de Dios. En mi espíritu está la voluntad de Dios. Déjame comprobarlo. ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron de nuevo? ¿Sí se acuerdan? ¿O ya tienen demasiados años? Vamos a decir que maldecías, que tú tenías una boca, una lengua así de horrible. ¿Sí? Naciste de nuevo. Ahora, eso no corrigió tu lengua. Seguías teniendo la misma lengua, seguías teniendo el mismo vocabulario, seguías teniendo el mismo genio, seguías con todo, igual. Pero algo había pasado. El siguiente día te levantaste de la cama, recién nacido de nuevo, así el Espíritu de Dios adentro de ti, la voluntad de Dios adentro de ti, una perfección adentro de ti, una tercera parte de tu ser, hasta que ponerte en la mesa y que tu hermano tira la leche sobre ti. Ay, hermano, y ahí comienzas. Y le dices todo lo normal que siempre le dices cuando sucede algo. ¿Te acuerdas? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas qué sucedió adentro de ti ese día? Que no había sucedido ningún día anteriormente. Dígame, ¿qué sucedió? De repente tú estabas ya dándole duro y te paraste y como que había algo aquí que no te hacía sentir muy bien. Que tú decías, ay, ¿qué acabo de hacer? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo robaste antes? Ya estuviste por ahí y viste un billete de 100 pesos sobre el escritorio de alguien y lo cogiste. Y antes de eso, caminando por la calle, feliz de la vida, pensando qué vas a comprar con los 100 pesos. Y ahora estás caminando y sintiéndote mal y todo. Y ahora estás caminando pensando, ¿cómo regreso los 100 pesos? Sin pasarme una vergüenza tremenda, ¿verdad? ¿Qué sucedió? La voluntad de Dios ahora mora en ti. Sin enseñar a tu mente con la palabra, sin enseñar tu mente, robar está mal. Con el puro hecho que una tercera parte de tu ser llegó a la perfección, ahora la voluntad de Dios está ahí. Y ahora haces algo que no debes de hacer y la voluntad de Dios dice, eso no soy yo. Ya tienes la voluntad de Dios adentro. Ya sabes la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Esto es lo que sucedió al recibir la redención. Al recibir la redención, tú llegaste a ser, una tercera parte de tu ser llegó a ser completo, llegó a ser perfecto, llegó a ser como jamás hubiera pecado. Es más, fue restaurado hasta como antes que cuando Adán pecó. Ahora yo voy a tomar los 25 minutos que me queda para explicar en 25 minutos la justificación. Porque hasta entender esto, tú vas a poder entender cómo caminar en fe. Y como la fe es lo más sencillo. Déjame hacerte una pregunta. Vamos a hacer una promoción para esta clase. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Que promovemos la clase ahorita. Déjame hacerte una pregunta. Si tú ya sabes la voluntad de Dios en tu ser,
todo momento, en todo momento, ¿puedes caminar en fe? Sí, hay muchas personas que creen que la fe es algo que estamos tratando de agarrar, que está ahí afuera, y a ver si logro por ahí hacer la fórmula que tengo que decir, o citar la perfecta confesión, o hacer esto, hacer el otro, cuando la fe es algo interior. Cuando ya tienes la voluntad de Dios adentro, no es algo que estás tratando de obtener, es obediencia a la voluntad de Dios. Y ya está adentro. Tu problema y mi problema resulta en esta área. Aquí. Todos háganse así. Y aquí, dilo, aquí está mi problema. Aquí está los impedimentos de la fe. Aquí está. Aquí. No está aquí. ¿Cuántas veces estamos ahí afuera tratando de obtener alguna promesa, de escoger algo donde enfocar nuestra fe? La fe es lo más sencillo que existe. Es lo más sencillo. Dios lo dijo, da testimonio adentro y yo lo creo. Ahora, donde yo tengo que trabajar es en el área de la mente, pero pues eso es toda la clase. Ahora, ¿qué sucedió cuando yo recibí a Cristo? Puedes apuntarlo, pero nada más escuches porque esto lo vas a recibir en otra clase. Génesis 1:27 dice que fuimos formados en la imagen de Dios. Génesis 2:7 dice que Dios sopló en el espíritu, o sopló espíritu en el hombre. Génesis 1:31 dice que fue una creación perfecta. Cuando Dios hizo el hombre, lo hizo en forma perfecta. Dios no hizo fallas. Ahora, en Génesis 2:22 vemos que el hombre desobedece a Dios. Déjame hacerte una pregunta. Cuando Dios dio órdenes a Adán y Eva en el huerto de Edén, ¿qué dijo? En el día que comes del fruto, ¿qué? ¿Qué dijo? Morirás. ¿Fue cierto o no fue cierto? ¿Qué sucedió con el hombre? En el día que comió del fruto, como el hombre es espíritu, vive en un cuerpo y tiene una alma, en el día que comió del fruto, algo sucede. El ser espiritual murió. Él siguió viviendo en el cuerpo con un alma, pero muerto en espíritu, muerto hacia Dios. Muerto. Ahora, el hombre se encontró en un estado que no podía ayudarse. Dice la Biblia en Romanos, tú puedes apuntar Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ya se había roto. Ya esa intimidad que tenía con Dios, lo tenía en forma mental, porque todavía llegaba Dios a hablar con el hombre, pero ya no ahora por su espíritu. Hablaba con el hombre en forma de su mente, porque el hombre estaba muerto.
Y el hombre no vivió en su espíritu antes que la venida de Jesucristo. Por eso ningún hombre podía llegar al cielo hasta que ascendió Jesucristo. Por eso iban al paraíso. ¿Por qué? Porque no tenía vida en el espíritu. Había hombres justos, y ya en la clase de la justificación hablamos como Dios justificó a los antes que nosotros, igual como nosotros después de la cruz, pero es otra cosa. El hombre quedó incapacitado. El hombre no podía ayudarse a sí mismo. Sin embargo, Dios amó al hombre y envió a Jesucristo. Ahora quiero hablar con ustedes lo que sucedió cuando vino Jesucristo. Mira Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por ¿qué? Por fe. Y podemos leer en la Biblia que aún esa fe es un regalo de Dios. Tú sabes que la salvación es una obra totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Tú tienes una voluntad. Yo tengo mi voluntad. Pero cuando yo decido aceptar el sacrificio de Jesucristo, aún la fe para creer es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada adentro. No hay nada adentro. ¿Sí? Después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos llegado a tener la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios adentro, y ahora yo puedo creer. Es un regalo de Dios. Pero antes de nacer de nuevo, nosotros como paganos, como religiosos, como tú quieras, no tenemos fe para creerle a Dios. Aún la fe es un regalo. Por eso ningún hombre es capaz de salvarse a sí mismo. Ningún hombre. Es una obra totalmente sobrenatural. Cuando yo rindo mi voluntad y yo digo, Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito un Salvador. Él deposita fe en nosotros. Dice que es un regalo. Y yo puedo aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora, busca conmigo en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 5. Perdón, Segunda de Corintios 5. El gran intercambio que existe en la palabra. Segundo de Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, ¿de dónde? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios tomó mi pecado, lo puso sobre Cristo. Y Dios tomó la justicia de Cristo y lo puso
sobre mí. Una vez más, Dios tomó a Juan, todo su pecado, y lo puso sobre Cristo. Y muchos de nosotros, ahí es donde paramos con la obra de la reconciliación. Yo he sido redimido, yo he sido perdonado por la sangre de Cristo. Pero eso no es la obra de la reconciliación. La reconciliación es que Dios tomó mi pecado, lo quitó de quien soy yo y lo puso sobre Cristo en la cruz. Pero la otra parte es que Dios tomó la vida pura, santa, perfecta de Dios y lo depositó dentro de mí. Tú has llegado en tu espíritu a la perfección. Has llegado a la perfección. Es decir, has llegado a ser como Cristo en tu espíritu. Esa es la obra de la reconciliación. Por eso dice que hemos llegado a ser justos. Justo significa como jamás hubiéramos pecado. Justificados. Justificados. Y la misma vida pura y santa de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros. ¿Por qué tenemos que entender eso? Porque la fe, la voluntad de Dios, no es algo que buscamos allá afuera. No es algo que buscamos por las circunstancias, por diferentes condiciones. Eso fue el Antiguo Testamento. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día queriendo las manifestaciones foráneas para guiarle en su vida? Dios, si tú quieres que yo sea sano, yo te pido que mañana lo haces llover. Señor, si realmente me quieres prosperar, que mañana, hermano Juan, me da una palabra. Y seguimos queriendo saber la voluntad de Dios por cosas exteriores. Mientras tú y yo vivamos en el Antiguo Testamento, jamás podemos vivir en fe. La voluntad de Dios ha llegado a morar dentro de ti por la obra de Jesucristo. Es decir, que la voluntad de Dios está en ti. Mira, ustedes saben que yo soy un poco brusco cuando viene a ser que alguien pregunta, oye, hermano Juan, yo no sé la voluntad de Dios, yo no sé. ¿Sabes lo que uno está diciendo cuando llega y te dice, yo no sé la voluntad de Dios? Dos cosas. Número uno, que son inmaduros, que no saben escuchar su espíritu. Y número dos, no quieren leer la palabra. Entonces cuando llegan y dicen, yo no sé la voluntad de Dios, te están diciendo, yo soy un flojo sordo. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que la voluntad de Dios ha llegado a morar dentro de mí. Si los cristianos, si nosotros aprendiéramos a nada más obedecer la voz que nos habla dentro de nosotros, ya anduviéramos en la voluntad de Dios. Ya andaríamos en fe. Porque la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya está en ti por la obra de Cristo Jesús. La voluntad de Dios ya está en ti. Tú has llegado a la perfección en tu espíritu, en tu ser real.
has llegado a la perfección. No has llegado a un montón de señales afuera. Dios no te guía por un montón de señales afuera. Dios te guía por tu espíritu. Dios te guía por su voluntad en ti. Llegó a través de la redención. No puedo enfatizarlo más que eso. La voluntad de Dios está en ti. Has llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios no te guía a través de señales, a través de circunstancias, a través de cosas exteriores. Escúchenme muy bien. Dios ni siquiera te confirma a través de esto cosas. Si Dios quiere confirmar algo, lo hace Él mismo por su Espíritu, usando a una persona en los dones, o Él mismo a través de visiones y sueños. Pero cuántas veces buscamos el exterior en las cosas que nos rodea, que Dios confirme lo que Él quiere de nosotros o lo que Él quiere para nosotros. Todo esto es sumamente importante para poder caminar en fe. ¿Por qué? Fe no es difícil, es fácil. La voluntad de Dios está en mí. Yo lo escucho, yo lo obedezco y al obedecerlo yo camino en fe. Ahora, donde tengo problemas es aquí y vamos a hablar acerca de ello. Ahora, déjame terminar la clase de esa manera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? ¿Sí? Espero terminar ahorita y a ver si hay alguna pregunta. Dios hace todo a través de promesas. Dios hace todo. Todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho es a través de su palabra, o puedes decir promesas. Cuando tú nazcas de nuevo, te garantiza una sola promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué significa eso? Nacer de nuevo, una sola promesa. Ya, y tú sabes, eso, cuando digo promesa estoy hablando de futuro. Una sola cosa te es prometido, te es garantizado. ¿Qué es? Yo no digo sí porque salvación y vida eterna significa dos diferentes cosas. Salvación significa un montón de cosas. Una sola cosa te es prometido, ya que es seguro. Al morir, irás al cielo. Al nacer de nuevo, te es garantizado una sola promesa. Al morir, irás al cielo. Otra vez, al nacer de nuevo, una sola promesa te es ya garantizado. Irás al cielo. ¿Y todas las demás promesas? Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. ¿Y todas las otras 6,999 promesas? Todas las demás bendiciones de Dios, ¿cómo se recibe?
dos maneras, o por los dones o por fe. Por los dones o por fe. Uno, tú no tienes nada de control sobre ello, y el otro, tú tienes todo que ver con ello. Los dones es cuando Dios quiere, como Dios quiere, por accidente. Muchos que reciben algo por los dones, lo reciben por accidente. Sí, la verdad. Se encontraron en el lugar preciso, en el momento preciso, y se manifestó un don de Dios y recibieron su sanidad y ¡wow! Y tú les preguntas, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién sabe? Nada más estuve ahí y me sané. Desgraciadamente hay demasiados creyentes yendo de iglesia en iglesia, conferencia en conferencia, país en país, lugar en lugar, profeta de profeta, ministro de ministro, buscando a ver por si casualidad se manifiesta algún don y yo recibo. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú recibes sus promesas por algo que se llama fe. Fe es un simple creer en lo que Él ha dicho, es cierto, tienes confirmación en tu espíritu y porque lo crees se manifiesta. Todo eso lo veremos en esta clase. El día de hoy hay 2 o 3 cosas claves que tuvimos que ver. Número 1, tú has sido hecho perfecto en tu espíritu. La voluntad de Dios, los deseos de Dios mora en ti. Dios no nos enseña su voluntad por cosas exteriores, sino por el interior. Yo he sido hecho justo, yo soy justo delante de Dios. Es decir, que Dios me ve como Dios ve a su Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición sobre las semillas sembradas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.